Cuentos de terror aterradores. Somos un pequeño grupo de narradores y queremos traerte las historias más aterradoras de Centro y Sudamérica. Para que podamos crecer, necesitamos que te suscribas y nos ayudes a promocionar el canal compartiendo nuestros enlaces. Gracias por la atención. El hechizo de Esmeralda. En la penumbra de la sala, Carmen miraba fijamente las paredes vacías del apartamento que, hasta hace poco, albergaba un hogar feliz. La repentina decisión de Marcos, su marido, de poner fin a 20 años de matrimonio, la había destrozado. El motivo era una joven amante, cuyo rostro radiante y exuberante juventud contrastaban con el desgaste emocional que Carmen sentía. Sus pensamientos se sumergían en una espiral sombría, alimentados por el silencio opresor y el dolor agudo de la traición. En medio de esta angustia, Julia, su hermana, vino a visitarla, trayendo consigo una solución insólita y macabra para el problema que parecía no tener fin. Julia, siempre fascinada por lo oculto, susurró sobre Esmeralda, una sacerdotisa reclusa, cuya fama se extendía por los rincones más oscuros de la ciudad. Conocida por sus pociones y hechizos, se decía que Esmeralda era capaz de manipular el destino a su antojo. Aunque escéptica y asustada, Carmen se vio seducida por la promesa de una solución mágica para su sufrimiento. Aquella noche, las dos hermanas partieron hacia la dirección proporcionada por Julia, una casa antigua envuelta en un aura de misterio. Al entrar en el recinto, fueron recibidas por la mirada penetrante de Esmeralda, que parecía ver sus almas con una claridad perturbadora. Esmeralda escuchó pacientemente la historia de Carmen, mientras preparaba un té humeante que exhalaba un aroma punzante de hierbas y misterios. Sin mostrar sorpresa ni juicio, la sacerdotisa instruyó a las hermanas sobre los ingredientes y el ritual necesario para traer de vuelta a Marcos. Debían reunir objetos personales de la pareja, un símbolo del amor que alguna vez compartieron, y una gota de sangre de Carmen para sellar el vínculo del hechizo. Esmeralda advirtió sobre las posibles consecuencias, pero la desesperación de Carmen la cegaba ante cualquier advertencia. Con las instrucciones en mano, las hermanas se despidieron de la sacerdotisa, llevando consigo una mezcla de esperanza y temor. La noche siguiente, bajo la pálida luz de la luna llena, Carmen y Julia se reunieron en la antigua habitación de la pareja, ahora desprovista de cualquier signo de amor. Siguieron cada paso del ritual con precisión casi religiosa, mezclando los ingredientes en un cuenco de plata mientras murmuraban las palabras arcanas proporcionadas por Esmeralda. Cuando la última gota de sangre cayó en la mezcla, un viento helado atravesó la habitación, apagando las velas y sumergiendo el ambiente en una oscuridad aterradora. Sintiendo una presencia invisible a su alrededor, Carmen cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que Marcos volviera a casa. A la mañana siguiente, Carmen fue despertada por una llamada telefónica de Marcos. Su voz era temblorosa y confusa, pero expresaba un deseo incontrolable de volver a casa. Ella sintió una alegría indescriptible, creyendo que el hechizo había funcionado. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Marcos regresó, pero ya no era el hombre que ella conocía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos y sin alma. Parecía una marioneta, obedeciendo ciegamente las órdenes de Carmen, sin mostrar ningún rasgo de su personalidad anterior. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva. Marcos presentaba comportamientos extraños y perturbadores, y Carmen comenzó a percibir sombras moviéndose en las paredes y susurros que resonaban por los pasillos por la noche. Desesperada, buscó nuevamente la ayuda de Esmeralda,
solo para descubrir que la sacerdotisa había desaparecido sin dejar rastro. Sintiéndose atrapada en una trampa que ella misma había creado, Carmen se dio cuenta de que el hechizo no había traído de vuelta al amor de su vida, sino a una entidad sombría que ahora habitaba el cuerpo de Marcos. La noche siguiente, bajo la pálida luz de la luna llena, Carmen y Julia se reunieron en la antigua habitación de la pareja, ahora desprovista de cualquier signo de amor. Siguieron cada paso del ritual con precisión casi religiosa, mezclando los ingredientes en un cuenco de plata mientras murmuraban las palabras arcanas proporcionadas por Esmeralda. Cuando la última gota de sangre cayó en la mezcla, un viento helado atravesó la habitación, apagando las velas y sumergiendo el ambiente en una oscuridad aterradora. Sintiendo una presencia invisible a su alrededor, Carmen cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que Marcos volviera a casa. A la mañana siguiente, Carmen fue despertada por una llamada telefónica de Marcos. Su voz era temblorosa y confusa, pero expresaba un deseo incontrolable de volver a casa. Ella sintió una alegría indescriptible, creyendo que el hechizo había funcionado. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Marcos regresó, pero ya no era el hombre que ella conocía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos y sin alma. Parecía una marioneta, obedeciendo ciegamente las órdenes de Carmen, sin mostrar ningún rasgo de su personalidad anterior. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva. Marcos presentaba comportamientos extraños y perturbadores, y Carmen comenzó a percibir sombras moviéndose en las paredes y susurros que resonaban por los pasillos por la noche. Desesperada, buscó nuevamente la ayuda de Esmeralda, solo para descubrir que la sacerdotisa había desaparecido sin dejar rastro. Sintiéndose atrapada en una trampa que ella misma había creado, Carmen se dio cuenta de que el hechizo no había traído de vuelta al amor de su vida, sino a una entidad sombría que ahora habitaba el cuerpo de Marcos. En los días que siguieron al sacrificio de Carmen, una atmósfera inquietante se apoderó del vecindario. Julia, atormentada por la culpa y el miedo, no podía sacarse de la cabeza las últimas palabras de su hermana. La policía había archivado el caso como un trágico asesinato-suicidio, pero Julia sabía que la verdad era mucho más siniestra. Una noche, mientras dormía intranquila, Julia fue despertada por un susurro que parecía provenir de las paredes. «Ayúdame», decía la voz, que sonaba inquietantemente similar a la de Carmen. Aterrorizada, Julia encendió todas las luces de su apartamento, solo para descubrir que las sombras parecían moverse por cuenta propia, formando siluetas que se retorcían en los rincones. Desesperada por respuestas, Julia decidió buscar nuevamente a Esmeralda. Tras días de investigación, logró dar con el paradero de la misteriosa sacerdotisa. La encontró viviendo en una cabaña en lo profundo de un bosque cercano, rodeada de símbolos arcanos y el persistente olor a incienso y hierbas. Esmeralda, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, le reveló a Julia una verdad aterradora. El hechizo no había traído de vuelta a Marcos, sino que había abierto una puerta a un reino oscuro. La entidad que ahora habitaba el cuerpo de Marcos era un ser ancestral, hambriento de almas humanas. El sacrificio de Carmen había cerrado temporalmente esa puerta, pero la barrera entre los mundos se estaba debilitando. «Solo hay una forma de detener esto», dijo Esmeralda con voz grave. «Debes completar el círculo. El hechizo requiere 3 almas, la del invocador, la del invocado y la del catalizador». Julia comprendió con horror que ella era la tercera pieza del macabro rompecabezas. Tenía que tomar una decisión imposible: sacrificarse para cerrar permanentemente la puerta al otro mundo,
o vivir sabiendo que había condenado a la humanidad. Mientras consideraba sus opciones, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la ciudad. Personas desaparecían sin dejar rastro, y aquellos que regresaban no eran los mismos. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos mecánicos, como si fueran marionetas controladas por una fuerza invisible. Julia, consumida por el miedo y la culpa, se dio cuenta de que no tenía otra opción. En una noche sin luna, regresó a la casa donde todo había comenzado. El aire estaba cargado de una energía malévola y las sombras parecían cobrar vida propia. Con manos temblorosas, Julia preparó el ritual final, siguiendo las instrucciones de Esmeralda. Mientras recitaba las palabras arcanas, sintió como una fuerza sobrenatural tiraba de su alma. En sus últimos momentos de conciencia, vio cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando un vórtice que amenazaba con consumir todo a su paso. De repente, un destello de luz cegadora iluminó la habitación. Julia sintió como si su cuerpo se desgarrara, pero en lugar de dolor, experimentó una extraña sensación de paz. Lo último que vio antes de que todo se desvaneciera fue la figura de Carmen, sonriendo con una mezcla de tristeza y gratitud. Al amanecer, los vecinos encontraron la casa en ruinas, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. No había rastro de Julia, ni de los cuerpos de Carmen y Marcos. Lo único que quedaba era una sensación de que algo fundamental había cambiado en el tejido de la realidad. En los años siguientes, la leyenda de la casa maldita y el hechizo de Esmeralda se convirtió en una historia de terror local. Pocos sabían la verdad sobre el sacrificio que se había hecho para mantener a raya las fuerzas de la oscuridad. Y en las noches más oscuras, algunos juran escuchar susurros y ver sombras moviéndose en los límites de su visión, recordándoles que la barrera entre los mundos es más frágil de lo que imaginamos.